Imaginaos ser dueños de un terreno que ha pertenecido a vuestra familia durante generaciones. Ahora imaginaos ver a desconocidos tratándolo como si fuera su aparcamiento personal, día tras día, semana tras semana. Eso es exactamente lo que le pasó a Davak Bobic, un granjero croata, que se hartó de que la gente ignorara sus peticiones de que dejaran de aparcar en su propiedad. Pero en lugar de llamar a la policía o poner barreras, Davak tenía otra cosa en mente, algo que haría que estos intrusos se lo pensaran 2 veces, usando nada más que su fiel tractor rojo y su conocimiento íntimo de la tierra. La pregunta es, ¿qué hizo este inteligente granjero para resolver su problema de aparcamiento de una vez por todas? La vida en la campiña croata siempre ha ido a su propio ritmo. Durante generaciones, los agricultores como Davak Bobic han trabajado sus tierras en paz, siguiendo los ritmos de la naturaleza que han guiado a sus familias durante siglos. Pero en los últimos años, algo cambió en el rincón del mundo de Davak, a las afueras de Zagreb. Veréis, la granja de Davak no era un terreno cualquiera, era un ecosistema delicado, en equilibrio al borde de la supervivencia. Su propiedad estaba peligrosamente cerca de uno de los mayores vertederos de Zagreb, donde los productos químicos tóxicos amenazaban con filtrarse a su suelo en cualquier momento. Cada cosecha que conseguía sacar adelante era una pequeña victoria contra estas difíciles condiciones. Cada cosecha era preciosa, el resultado de una planificación cuidadosa y una vigilancia constante. Pero entonces surgió una nueva amenaza, una que Davak nunca vio venir. Empezó poco a poco, como la mayoría de los problemas. El mercadillo local, a unas manzanas de distancia, siempre había estado ahí, pero algo cambió. Se corrió la voz sobre sus hallazgos únicos y sus precios de ganga, y de repente, lo que antes era una tranquila reunión dominical se convirtió en el destino de fin de semana más popular de la zona. Al principio, a Davak no le importó el aumento de la actividad. El sonido de los compradores contentos en la distancia era casi agradable, un recordatorio de que la vida prosperaba en su pequeño rincón de Croacia. Pero entonces el aparcamiento del mercado empezó a llenarse, y ahí fue cuando todo cambió. Una mañana de domingo, Davak vio un coche plateado que entraba en sus tierras de cultivo, luego otro, y otro. Como una lenta invasión, los vehículos empezaron a reclamar su preciada tierra como su plaza de aparcamiento. Los conductores apenas le miraban al pasar junto a él mientras salían de sus coches, charlando y riendo, completamente ajenos al hecho de que estaban invadiendo la propiedad de alguien. ¿Pero se trataba realmente de aparcar? ¿O había algo más profundo en juego? Davak se acercó a los primeros coches con educación. «Disculpen», decía con voz pausada y comedida. «Esto es propiedad privada. La tierra de mi granja es muy sensible». Algunos le despedían con gestos de fastidio. Otros prometían mover sus coches, pero nunca lo hacían. La mayoría simplemente fingía no oírle. Semana tras semana, la situación empeoraba. Donde antes había unos pocos coches, ahora había docenas. Cada vehículo que aparcaba en su terreno corría el riesgo de derramar aceite, gasolina u otros líquidos en su ya vulnerable suelo. Para Davak, esto no era solo una molestia, era una amenaza directa para su supervivencia. Os preguntaréis por qué no llamó a la policía. Pero en comunidades pequeñas como esta, las cosas funcionan de otra manera. Presentar quejas oficiales podría señalarte como un alborotador, un extraño en tu propia casa. Además, para cuando llegaran las autoridades, el daño ya estaría hecho. A medida que las semanas se convertían en meses, algo empezó a cambiar en Davak. El amable granjero que antes saludaba a todo el mundo con una sonrisa, se volvió más callado, más retraído. La falta de respeto a la que se enfrentaba cada domingo le estaba desgastando, le estaba cambiando. Pero, ¿era él realmente la víctima? ¿O estaba preparando algo que cambiaría las tornas a estos involuntarios intrusos? La respuesta a esa pregunta pronto se haría evidente, pero no de la manera que nadie esperaba. Y entonces llegó ese fatídico domingo por la mañana. Había algo diferente en Davak mientras observaba la habitual riada de coches que invadían su propiedad. Había un brillo en sus ojos que antes no estaba. Mientras caminaba hacia su granero, sus pasos tenían una determinación que despertó la curiosidad de los pocos vecinos que le observaban. El sonido del motor de su tractor rojo rugiendo al arrancar no llamó la atención al principio. Al fin y al cabo, ¿qué puede haber más natural que un granjero trabajando su tierra un domingo por la mañana? Pero aquellos que conocían bien a Davak podrían haber notado algo inusual en su comportamiento. La forma metódica en que abordaba su tarea, la cuidadosa planificación de sus movimientos.
¿Qué le pasaba por la cabeza mientras se subía a ese tractor? ¿Era esta la acción de un hombre llevado al límite, o había un método en lo que estaba a punto de hacer? Mientras el mercado alcanzaba su punto álgido de público, el tractor de Davak se movía con paso firme por su campo, sorteando cuidadosamente los coches aparcados. Hora tras hora, trabajó con precisa determinación. Los compradores, enfrascados en la búsqueda de gangas, no le prestaron atención. ¿Por qué iban a hacerlo? No era más que un granjero en su tractor. Pero Davak no se limitaba a trabajar su tierra, estaba tendiendo una trampa. Una trampa que daría a estos intrusos una lección que nunca olvidarían. El primer indicio de que algo iba mal se produjo cuando una mujer con zapatos de diseño intentó volver a su Peugeot plateado. Donde apenas unas horas antes había tierra firme, ahora no había más que tierra recién arada, tierra blanda y suelta que se tragaba sus caros tacones. Su coche parecía una isla en un mar de barro, completamente rodeado de tierra de cultivo cuidadosamente arada. La genialidad del plan de Davak se hizo patente cuando más compradores regresaron a sus vehículos. No había dañado ningún coche. No había infringido ninguna ley. Simplemente había arado su propia tierra, cada centímetro de ella, trabajando cuidadosamente alrededor de cada vehículo aparcado hasta dejarlos todos varados en charcos de tierra blanda y fértil. La escena que se desarrolló fue a la vez caótica y sombríamente divertida. Los zapatos caros se hundían en la tierra fresca mientras los frustrados conductores intentaban por todos los medios liberar sus vehículos. Los neumáticos giraban sin control, hundiéndose cada vez más en la tierra suelta. Cuanto más se esforzaban, más irremediablemente atascados se quedaban. Incluso cuando llegó la policía, avisada por los enfadados propietarios de los coches, solo pudo encogerse de hombros. ¿Qué ley había infringido Davak? Esta era su tierra, y los agricultores tienen todo el derecho a arar sus campos. Al ponerse el sol, Davak demostró que su lección no era una venganza. Uno a uno, utilizó su tractor para ayudar a liberar los vehículos varados, pero no sin que antes cada conductor hubiera pasado horas reflexionando sobre las consecuencias de sus actos. El mensaje estaba claro: su tierra merecía respeto. La historia de la creativa solución de Davak se extendió mucho más allá de Zagreb. Algunos le criticaron por tomar medidas tan extremas, mientras que otros elogiaron su ingeniosa forma de proteger su medio de vida. Pero para Davak, nunca se trató de llamar la atención ni de demostrar nada. Se trataba de defender algo precioso: la tierra que había sustentado a su familia durante generaciones. El domingo siguiente, ni un solo coche aparcó en la propiedad de Davak. El siguiente fin de semana fue igual, y el siguiente también. Su sencilla pero eficaz solución había funcionado a la perfección. A veces, las lecciones más poderosas no se enseñan con la confrontación o la ira, sino dejando que la gente experimente las consecuencias naturales de sus actos. Al final, la historia de Davak nos recuerda que la creatividad y la paciencia a menudo pueden resolver problemas que la fuerza y la confrontación no pueden. Su tractor rojo se convirtió en un símbolo de la defensa de lo que es justo, incluso cuando las probabilidades parecen estar en tu contra. ¿Y el mercadillo? Sigue ahí, tan concurrido como siempre. Pero ahora los visitantes se aseguran de llegar con tiempo suficiente para encontrar aparcamiento adecuado. Y si pasáis por la granja de Davak un domingo por la mañana, puede que le veáis en su tractor, cuidando sus tierras en paz, tal y como siempre quiso.